Buen día, a continuación vamos a presentar la actividad número 5. Esta actividad va a tratarse sobre los riesgos en la operación del comercio internacional. Los riesgos del comercio internacional existen y para conocerlos es vital evitar futuros quebraderos de cabeza. Estos riesgos son los denominados riesgos comerciales y vienen precedidos principalmente por la dificultad de obtener suficiente información sobre el vendedor o comprador, estas costumbres comerciales del país en el que estamos realizando la negociación y por lo tanto el entorno legal. Existen diferentes tipos de riesgos comerciales, los cuales podemos diferenciar y distinguir según el momento o estado en el que se encuentra la operación compra y venta. Por un lado tenemos el impago, que es el riesgo por excelencia. Se produce cuando el comprador, después de recibir la mercancía, no cumple con su obligación de pago. Existen medios para contrarrestar el riesgo por impago, entre ellos se destaca el seguro de crédito a la exportación, que aporta una cobertura de los riesgos inherentes a las operaciones comerciales entre las partes contratantes de diferentes países. Fraude. El riesgo de fraude no es más que una forma auténtica de engaño premeditado con voluntad de enriquecimiento ilícito. A este riesgo se exponen principalmente las empresas que inician en el comercio exterior. Transporte. El comercio internacional conlleva mayor distancia entre el punto de partida y llegada de las mercancías, por lo tanto un aumento importante en el riesgo. Por ello es importante contar con empresas logística de confianza, expertas en el mercado a los que vamos a importar o exportar. Empresas transitarias a poder ser con estructura propia, que sean capaces de gestionar nuestras operaciones, tanto convencionales como triangulares si procede. Importante. En resumen, existen todos los tipos de riesgos, pero también medidas para reducirlos. Antes de embarcarnos en una operación de compraventa internacional, hay que conocer profundamente el mercado de destino y, muy importante, el posible comprador o vendedor. Y en caso de que esto no sea posible, asegurar que todo lo que podamos asegurar a cambio de reducir la rentabilidad de la operación. Medición del riesgo país. Medición de riesgo político de un país. El proceso de internacionalización acompañado de una liberación global que caracteriza a la economía mundial, proceso que se ha intensificado durante la presente década, ha contribuido al mayor auge de capital en el sistema productivo de algunos países. Los riesgos se derivan de los cambios políticos o de las legislaciones vigentes en cada país de manera que afecten los intereses de los inversionistas y los comerciantes extranjeros. Para reducir la exposición al riesgo en general, se trata de definir un esquema bien instrumentado de cobertura que permita la actividad privada cubierta por pólizas multilaterales o bilaterales definidas de cada país. Entidades que miden el riesgo político de un país. Podemos ver los siguientes puntos en los que se muestra las entidades que miden el riesgo político de un país, cuál es la calificación del riesgo y sistema Coplin-O'Leary. El riesgo bajo en los países con esta evaluación se expresa pacíficamente el descontento y las ocurrencias de violencia por causas políticas sumamente raras y casi nunca afectan las condiciones de negocios internacionales de forma indirecta o directa. Riesgo moderado, estos son países en los que a veces se puede afectar las condiciones de negocios internacionales por alborotos ocasionales, actos de terrorismo y significantes niveles de inquietud u otro género de descontento. Riesgo alto, los países de riesgo alto experimentan niveles de violencia o violencia potencial que podría afectar seriamente los negocios internacionales. Riesgo muy alto, en estos países los niveles de disturbios crean condiciones de proximidad a un estado de guerra. Evaluación del riesgo de las transferencias financieras. El término transferencia en los resúmenes de riesgo se refiere al riesgo de transferencia financiera, a la no convertibilidad del dinero local, a la divisa extranjera deseada y a la transferencia de divisas fuera de país. La transferencia podría ser por el pago de exportaciones, repartición de dividendos o capital, o cualquier otro propósito comercial. A continuación podemos observar cuáles son los países con perturbaciones de orden público, entre los cuales existen países del tipo A, en los que no hay controles de cambio de divisas ni restricciones de repatriación,
u otras barreras de transferencia financiera. Los de tipo B, en los que hay demoras pequeñas o esporádicas en las transferencias financieras. Los de tipo C, demoras largas y obstáculos y hasta bloqueos en las transferencias financieras. En el siguiente punto podemos observar cuáles son los riesgos de inversión directa. En los países de tipo A, en estos países existe poca restricción en cuanto a la propiedad accionaria parcial o total por parte de extranjeros en la mayoría de las industrias. En los tipo B, hay algunas amenazas con respecto a la propiedad accionaria por parte de extranjeros, frecuentemente en la forma de requisitos de que inversionistas nacionales posean una parte del capital. En los del tipo C, restricciones considerables en la propiedad accionaria, incluso un requisito en que los inversionistas nacionales deben de tener un porcentaje mayoritario de la inversión. Y los de tipo C, restricciones considerables en la propiedad del capital, incluso prohibición de inversión extranjera. Divergencia de los objetivos y el proceso de negociación exitosa. Divergencia de los objetivos. Se refiere al momento adecuado en que las partes se sienten cómodas al realizar los pagos. Dentro de este punto se encuentran los intereses de cada una de las partes. El exportador manifiesta la inquietud de anticipar acertadamente la visibilidad de que el comprador le pague con oportunidad y deberá decidir si despacha la mercancía antes o después de recibir los fondos, suponiendo así un riesgo. Negociación. Es el proceso de negociación. Se debe detectar si la operación que se debe efectuar se realiza en un mercado de compradores o en un mercado de vendedores. Esto ayuda a saber cuál es el lado del cual la negociación se verá más inclinada, en relación al precio y a otros términos, recordando así que el poder de la negociación se puede mover a favor de la demanda y oferta. En conclusión, para poder llevar a cabo una relación de negociación, tanto entre el importador como exportador, así como bancos y proveedores, es necesario fijar los objetivos que se tienen individual y colectivamente, y así poder llevar a cabo un plan de negociación, el cual implique factores que posibiliten la negociación por un plazo largo o mediano, al igual que la ganancia de experiencia, confianza mutua para futuras relaciones. Las operaciones que se ven implícitas dentro deben conllevar a que los países obtengan numerosos beneficios que le permitan, aunque el peso de la negociación sea fuerte hacia alguna de las partes, llegar a un acuerdo donde el futuro no se ve arriesgado para ambos e incluso que se den métodos más accesibles para los métodos de pago, plazos, condiciones. Tipos de divisas. Las divisas blandas es una moneda que se desploma o sufre muchas devaluaciones con facilidad. Las duras es una divisa dura, es una moneda que no se evalúa fácilmente. Cobertura de riesgo cambiario. La cobertura cambiaria es un mecanismo que permite al inversionista o empresa protegerse de la volatilidad de una moneda. Para ello se realiza una operación a futuro fijando en el presente el precio de la divisa. En inglés se conoce como currency hedge. Cobertura de otro tipo de riesgo. El crecimiento del comercio internacional ha dado lugar a un aumento en la exposición del riesgo de cambio para muchas empresas. El manejo de tipo de cambio da como resultado tres tipos principales de riesgos, incluido el riesgo de transacción, económico y el de traducción.